Gracias, Señor Dios y Padre Celestial, por la libertad. Jesucristo es el libertador por excelencia. La mayoría de sus mensajes durante su permanencia en este planeta Tierra se basaron en una palabra: libertad. Tanto así que el Evangelio del apóstol Juan, contenido en las Sagradas Escrituras, que decimos es la palabra de Dios, la Santa Biblia, en el capítulo número 8, verso número 32, hace referencia a la libertad. Y este pronunciamiento del Hijo de Dios, Jesucristo, ha permanecido por los siglos de los siglos, y que es nuestra palabra de campaña, la frase emblema de quienes predicamos la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Lo dijo Jesucristo. Fue su arenga principal durante su visita a este planeta Tierra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y está contenido precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo número 8, verso número 32, para que usted lo compruebe. ¿Y por qué Dios habla tanto de la libertad? Pues porque Dios odia, detesta, abomina las cadenas, la esclavitud y todo lo que lleve al ser humano a vivir en la oscuridad, el error y la ignorancia. Por eso podemos decir en este momento y elevar nuestra mirada al cielo y decir: Señor, gracias, gracias Dios por la libertad. E inclusive haciendo referencia a los países: gracias Señor Jesucristo, porque todavía en Colombia hay libertad. Porque ¿qué pasaría si en Colombia no hubiera libertad? Usted no me estaría escuchando, ni yo estaría predicando el mensaje de la palabra de Dios, ni cantándole himnos, ni adorándole. Averigüen, investiguen, porque esto es cuestión de investigar, amables oyentes. Esto es no vivir ensimismado, pues, en los conceptos y pensamientos que dicen los demás, o que de pronto usted escucha opiniones. Averígüele usted personalmente, por favor. Es cuestión de reflexionar, de meditar, de hacer un stop en el camino, ¿no? Una reflexión, vamos a ver si eso es cierto. Averígüele, porque ahí está la clave de este tema del día de hoy: la libertad. Porque Jesucristo nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. De modo que yo, por lo menos, le pedí al Señor: Señor, liberta mi mente, muéstrame la verdad, muéstrame el camino. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y compruébelo, amable oyente. No hay que hablar mucho, hay que investigar. En todos los países, óigase bien, en todos los países donde no hay libertad, usted no puede expresar lo que piensa. Atención, repitamos, porque es que mucha gente no lo sabe. En todos los países donde no hay libertad, usted no puede expresar lo que piensa. Usted no puede opinar en los países donde no hay libertad. Por eso hasta este momento decimos y le damos gracias a Dios por la libertad que todavía existe en Colombia. En estos países donde no hay libertad, donde no le permiten esto porque está prohibido. Y los que no acaten la orden, expresen lo que quieran y van a opinar lo que quieren opinar, y eso no está permitido, pues van a parar a la cárcel, a la prisión. Van presos. Investigue que eso está pasando afortunadamente en algunos países. Y lo que es peor, aquí cerca hay varios países en esta situación, cerca a nosotros. ¿Cómo les parece? ¿Y por qué? Porque en estos países no hay libertad. Averigüe e investigue. Y mire lo que pasa en los países donde no hay libertad.
Por eso a uno le aterra, lo asombra, lo sorprende ver y escuchar a quienes protestan y hacen bloqueos y cierran vías y hacen bloqueos en las calles y hacen mitines y mingas y manifestaciones y causan daños y destruyen, incendian, atacan y causan conmoción. Vaya a ver si en un país donde no hay libertad pueden hacer lo mismo. No. Y 1.000.000.000 de veces no. Investiguen, por favor. No pueden hacerlo porque está prohibido hacer manifestaciones como se hacen todavía en Colombia. Y los detienen en esos países y van a parar a las mazmorras y cárceles que han construido y donde tienen a todas estas personas, los llamados dictadores, regímenes y gobernantes que no aceptan que sus gobernantes, sus gobernados, estos gobernantes no aceptan que sus gobernados, o sea, el pueblo, sea libre, conozca la libertad, y que a propósito muchos han confundido con libertinaje, porque una cosa es la libertad y otra cosa muy, pero muy diferente es el libertinaje. Las dos palabras pilares fundamentales de una república como la de Colombia es libertad y orden. Vaya, o más tarde, vaya y mire el escudo de Colombia, este país, y dice en letras de alto relieve, libertad y orden. Libertad y orden. Que yo sepa, y no dice libertinaje y desorden. Libertinaje y desorden. Y precisamente Dios, en su santa palabra, las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia, y conociendo los tercos, testarudos, caraduras, obstinados y desobedientes que somos a sus mandamientos, mandatos y leyes, nos dejó un mensaje en su santa palabra donde nos pide, nos enfatiza, no confundan la libertad con el libertinaje y no confundan el orden con el desorden, que es lo que están sucediendo en muchos países como Colombia o países latinoamericanos a donde nos escuchan en este momento. A esta hora son millones y millones y millones los feligreses católicos romanos y cristianos evangélicos que no saben que en estos países donde no hay libertad de expresión, escúchelo, en estos países donde no hay libertad de expresión, pues claro que tampoco hay libertad de culto. O sea, escúchelo, no existen en estos países ni párrocos, ni sacerdotes, ni obispos, ni cardenales, ni pastores, ni reverendos, ni eminencias, ni santidades, ni monseñores. No existen. No existen en estos países donde no hay libertad. ¿Por qué? Pues porque no dejan que existan o hayan cultos, ni misas. Las puertas de las iglesias, templos, capillas, parroquias, catedrales están en estos países en este momento cerradas las puertas. ¿Y por qué? Pues porque quienes gobiernan estos países y que a propósito los eligieron los esclavos de esos países muy seguramente, que no conocían la verdad como dice Jesucristo, pues estos gobernantes de estos países no permiten ni dejan que abran las iglesias, las parroquias, las capillas. ¿Por qué? Pues porque sus gobernantes no creen en Dios. Pues porque sus gobernantes son ateos. Averigüe y averigüe. Y por eso, como los gobernantes de estos países no permiten ni cultos cristianos ni misas católicas, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que como los pueblos están totalmente alejados de Dios. ¿Y qué pasa cuando estamos alejados de Dios? Pues que no tienen la bendición de Dios. Así de sencillo. Y claro, como en un país que no tiene la bendición de Dios, pues ¿qué va a haber?
¿qué se va a ver? Pues hambre, miseria, desempleo, crisis, destrucción y todo lo peor que puede tener una nación por más pequeña que sea. Por eso son millones, millones y millones los habitantes de estos países que han tenido que emigrar o hacia Estados Unidos o hacia Europa o hacia hasta el Polo Norte o Polo Sur, donde sí existe la palabra libertad. Qué palabra tan hermosa, qué palabra tan sublime, libertad. Y es que en esto de la libertad hay un capítulo aparte, porque en estos países donde no existe la libertad y desconocen totalmente la palabra libertad, quienes allí gobiernan le inculcan, le dicen a una población esclava que los ricos son gente mala, que no pueden existir, que se tienen que ir. Y entonces la gente se lo cree. ¿Y qué pasa? Pues odian a los ricos. ¿Y qué pasa después? Pues que los ricos y empresarios tienen que huir de estos países, donde, pues, según los gobernantes de estos países, todos tienen que ser pobres. ¿Cómo le parece? Todos tienen que ser pobres. Y entonces se acaban las empresas, las industrias, las fábricas. Y entonces no habrá empleo. ¿Y qué viene? Que si no hay empleo ni hay trabajo, pues entonces la catástrofe. Porque como todos son pobres en estos países. Pero los gobernantes son ricos. Ay, no, es que es sorprendente cómo la gente no puede entender esto. Los que viven en los países que les estoy mencionando son pobres, pero los gobernantes que critican a los ricos, estos son ricos, o sea que viven mejor que la población que viven en sus países. Pero claro, los engañan y los embolatan con ideologías y doctrinas. Pero hay que decirlo en este momento, Dios es riqueza, Dios no es pobreza, Dios es prosperidad, Dios no es miseria, Dios es bendición, Dios no es maldición, Dios es vida, Dios no es muerte, Dios es justicia, Dios no es injusticia, Dios es el bien, Dios no es el mal, Dios es felicidad, Dios no es tristeza, Dios es libertad, Dios no es esclavitud, Dios es libertad, no son cadenas. Dios es luz, Dios no es tinieblas, Dios es inteligencia, Dios no es ignorancia, Dios es la verdad, Dios no es la mentira, Dios es el cielo, Dios no es el infierno, Dios es la honestidad, Dios no es corrupción, Dios es el camino, la verdad y la vida. Dios es el camino, la verdad y la vida. Dios es todo. Señor, ilumina nuestras mentes. Señor, danos sabiduría para comprender y tomar la decisión correcta en un día como hoy. Necesitamos la libertad. No necesitamos la esclavitud. Necesitamos la libertad. Tú eres la libertad. Tú eres el libertador. Llénanos con tu Santo Espíritu. Ilumina a las gentes de millones que todavía no comprenden, Señor. Ilumina las mentes de millones de personas que todavía no comprenden, Señor, que tú eres la libertad, que tú eres la verdad, para que comprendan y hagan lo que conviene a este país llamado Colombia y a otros que en este momento están en una incertidumbre, en una encrucijada. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que escojo las cadenas? ¿O será que escojo la libertad? ¿Será que escojo la opresión? ¿O que escojo la libertad de expresión? Señor, ilumina las mentes. Te lo pedimos en este momento. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la verdad. Así que ilumina a quienes no han podido a esta hora todavía comprender la verdad que significa tu salvación, la verdad para que vivamos mejor. No se vayan de la sintonía. Vamos a una pausa y ya regresamos